la hidralazina, pero previamente vamos a hacer un resumen hasta este momento de lo que hemos hablado. Un fármaco que tiene que ver con la presión arterial, ¿verdad? Y que dije también que en la mayor parte de las instituciones donde se atiende a mujeres embarazadas puede utilizarse este fármaco porque resulta ser, entre paréntesis, el menos problemático. Y hemos hablado de que el fármaco en sí tiene una acción muy importante a nivel de la resistencia vascular periférica, por dos motivos importantes. Uno, que tiene una acción, digamos, inhibitoria sobre el óxido nítrico que se desprende del endotelio vascular arterial. Y en segundo lugar, afecta el factor de relajación endotelial vascular, evitando entonces que haya un incremento de la resistencia vascular periférica, o sea, su acción más importante es a este nivel. Pero eso también tiene connotaciones muy importantes que hay que tenerlas presentes, porque lógicamente este fármaco, al actuar sobre esto y relajar los vasos sanguíneos arteriales, produce taquicardia refleja. Y esa taquicardia refleja entonces se puede resolver con betabloqueantes, ¿no? Con betabloqueantes, siempre y cuando no sea una mujer embarazada, ni sean pacientes asmáticos, diabéticos, o en todo caso que tengan bloqueos. Entonces, y el otro problema que se desprende también de esto es que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al provocar este problema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces retiene agua, y al retener agua aumenta el volumen. Entonces vuelve a ocurrir el mismo problema del principio, que si aumenta el volumen, aumenta la presión. Entonces, por estas dos razones, digamos, por esta taquicardia refleja y por este estímulo del sistema renina-angiotensina, hay que adherir a otros medicamentos. Si se trata de esta retención de agua y el aumento de este volumen, entonces lo tenemos que asociar al diurético. Cosa que ninguna de estas dos combinaciones, esto de aquí y esto, son beneficiosas en el embarazo. Claro, eso no hay. Bueno, ya hablamos también de la absorción, se realiza por vía oral y se metaboliza a nivel del intestino y del hígado por acetilación. Pero existen en el mundo, estoy hablando de la Tierra entera, ya sean hombres o mujeres, acetiladores rápidos y acetiladores lentos. Entonces, como estoy diciendo que este fármaco se metaboliza por acetilación, una vez que sea administrado por vía oral, lo hace, vuelvo a repetir, en el intestino o en el hígado. Entonces ahí, al metabolizarse en el intestino, disminuye la biodisponibilidad de este fármaco, pero se absorbe a nivel del intestino. Una vez que ha ingresado en el intestino y ha alcanzado la circulación, la vida media de la hidralazina es de 1 hora y la depuración del compuesto es alrededor de 50 ml
próximos minutos me estoy refiriendo a la depuración renal, o sea, la eliminación por vía renal. Entonces eso es. Pero también va a haber eliminación a través de las heces fecales, porque al metabolizarse por un proceso de acetilación en el intestino, entonces se va a eliminar sus metabolitos a través de las heces fecales. En realidad la hidralacina se combina rápidamente también ya en el plasma sanguíneo con alfa-acetoácidos circulantes formando hidrazonas, y el principal metabolito recuperado, digamos, en el plasma, entonces la hidrazona del ácido pirúvico. Eso es importante también tener presente. Bueno, muy bien. Continuamos. El metabolito tiene una vida media más prolongada que la hidralacina, pero no es activo. O sea, es un metabolito inactivo, nada más que se conoce muy bien la presencia de él, entonces eso ya se va a eliminar por vía renal. Si bien la velocidad de acetilación, ya he dicho que eso ocurre en el intestino, esta acetilación, pero también en el hígado. Es un determinante importante la biodisponibilidad de la hidralacina, no desempeña ningún papel en la eliminación sistémica del medicamento. Ya, continuamos entonces. Esto sugiere entonces que casi toda la acetilación de la hidralacina se produce antes que alcance la circulación sistémica. Claro, porque, a ver, si yo tomo una tableta de hidralacina y se va a metabolizar en el intestino, y aún lo que pase del intestino hacia el torrente circulatorio a través de los capilares, va a caer a la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica superior va a entrar a la porta, y la porta entra al hígado, y en el hígado se vuelve a metabolizar por acetilación hacia el intestino y hígado, y entonces no va a llegar ahí aún a la circulación sistémica, no va a llegar. Entonces pasa muy poco medicamento, y luego cuando ya está en la circulación sistémica, vuelvo a repetir, entonces bloquea la acción del óxido, produce la liberación del óxido nítrico por un lado, y estimula el factor de relajamiento endotelial vascular para producir su acción sobre la resistencia vascular periférica. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces la concentración máxima de la hidralacina en el plasma y el máximo efecto hipoténsico del fármaco se observa entre 30 a 120 minutos posteriores a su ingestión, debido, vuelvo a repetir, a la gran actividad metabólica que produce el organismo cuando el medicamento se administra por vía oral, ¿no? La vida media en el plasma es de aproximadamente 1 hora, y la duración del efecto hipotensivo puede prolongarse hasta 12 horas. No existe una explicación por esta discrepancia, porque no se ha visto que tenga una acumulación en otros tejidos, aunque obviamente teóricamente parece que ocurriese esto, pero no se ha determinado, como en otros medicamentos que son muy liposolubles, que pueden almacenarse, digamos, a nivel del tejido adiposo. Eso vamos a ver en varios medicamentos, que puede haber un almacenamiento muy importante en el tejido adiposo. Uno de esos son los opiáceos, por ejemplo. Y a la toxicidad presenta 2 tipos de efectos secundarios. El primero, que consiste en la extensión de los efectos farmacológicos, o sea, la hipotensión, la retención de sodio y agua, y obviamente la taquicardia. Además, vuelvo a repetir, esa acción vasodilatadora puede generar cefalea, sobre todo, náuseas, rubor, hipotensión, palpitaciones. La taquicardia, aquí la tenemos, la taquicardia reflejo, mareo, y angina cardíaca puede producir una exacerbación, sobre todo en los pacientes que ya tienen ese
problema. Además, el agente solo se usa, digamos, acompañado con otros medicamentos, sobre todo por lo que ya hemos hablado. Este sistema de renina, angiotensina, aldosterona, por la vasodilatación, hace que se retenga sodio por un lado y como consecuencia agua. Y eso va a aumentar el volumen y hay que asociar a diuréticos. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, retención de sal, o sea, de cloruro de sodio, y desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Estos síntomas eran comunes durante los primeros tiempos del uso de la hidroxicina debido al desarrollo de la taquifilaxia. La dosis diaria del agente también tiene que ver con otra patología. No necesariamente es bueno incrementar las dosis de fármaco. Peor si se trata de las mujeres embarazadas, porque si se lo hace dosis elevadas, entonces hay una mayor probabilidad de provocar lupus eritematoso sistémico light producido por medicamentos. Se suspende obviamente el medicamento y desaparece el lupus. Que quede claro que el lupus es una patología ya denominada colagenopatía y que se caracteriza por una activa agresión de las células humanas contra las propias células del organismo. El lupus eritematoso no medicamentoso es más frecuente en las mujeres que en los varones y es mucho más frecuente en las mujeres jóvenes que en las mujeres de mayor edad. Y se dice que se ha observado, vuelvo a repetir entre paréntesis, que a las mujeres que les gusta viajar mucho tienen mayor probabilidad de tener este problema. La razón no sé. Entonces, si se incrementa entre 400 a 1000 miligramos, que no hay que hacer esto, realmente 200 miligramos es suficiente, digamos, en las 24 horas, pero si se aumenta a 400.000, entonces hay mayor problema de sufrir ese asunto de lupus. Cuando la hidroxicina se combina con un bloqueador de los receptores beta, ¿no?, adrenérgicos y un diurético, lo que hemos puesto aquí, bloqueantes beta, y también diuréticos, ahí lo hemos puesto, se tolera mejor. Si bien aún habitualmente se describen efectos secundarios como la cefalea, que puede exigir la supresión del fármaco. Pero veamos en términos de costo. O sea, ¿por qué no nos quedamos nomás con los beta-adrenérgicos y el diurético? Si quieren, ahí hay dos gastos. Tendría que usar, qué sé yo, propranolol, atenolol, lo que sea. Y un diurético que sería una tiacida más la hidralazina, 3 fármacos. Y cada cual tiene un costo y no valdría la pena, aunque quiero advertirle que normalmente no existe hidralazina sola. Siempre viene asociado a un diurético en la misma cadena. Entonces, es importante tener este asunto también, ¿no es verdad? Porque no es que se tenga que comprar por separado, sino viene asociado a un diurético, pero no a un beta bloqueante. Eso habría que comprar para evitar la taquicardia refleja, eso ya les he mencionado. El segundo tipo de efectos secundarios se deben a las reacciones inmunológicas, lo que le decía de lupus, de las cuales el síndrome de lupus por acción de los fármacos es más común. Entonces, la administración de hidralazina, aunque aquí no dice hidralazina, pero se sobreentiende que hay ahí una y también puede producir un cuadro semejante a la enfermedad del suero. Recordemos que esa enfermedad del suero es una enfermedad de autoinmunidad, o sea, una reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, también puede generar la presencia de anemia hemolítica, vasculitis, globulonefritis rápidamente progresiva. Se desconoce el mecanismo de estas reacciones autoinmunes
pero recientemente se ha demostrado que la hidralacina, fíjense lo que hace, inhibe la metabolización del ADN, del ácido desoxirribonucleico, e induce a la autorreactividad en las células T. Recordemos que esas células T que está hablando son los linfocitos T, ¿no? Y se denominan linfocitos T porque se acondicionan en el timo. Y entonces estos linfocitos T, pues esas células T, si ustedes quieren verlo desde ese punto de vista, tienen que ver con la inmunidad celular, o sea, mediada por células, donde tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, en términos de su producción para defender al organismo. Y en ese entendido, entonces esta inmunidad se vuelve agresiva contra el propio organismo, entonces se genera ahí la reacción antígeno-anticuerpo, generando la colagenopatía denominada lupus eritematoso light. Es un lupus eritematoso sistémico, pero es producido por fármacos, no de manera natural. Suspendiendo la medicación se acaba el lupus, ¿no? Entonces no habría ningún inconveniente en ese sentido de dar al paciente, porque si se mantiene entonces como una enfermedad sistémica y de autoagresividad, entonces obviamente que va a causar serios problemas en todo el organismo. Bueno, entonces el síndrome de lupus usualmente se presenta no antes de los 6 meses de tratamiento y su incidencia está relacionada con el sexo, el fenotipo, acetilador y la raza. Miren, es 4 veces mayor en las mujeres que en los hombres y más común en blanco que en negro y con dosis de 200 miligramos. Recuerden que hace un momento hemos pasado en la diapositiva que no se debe de usar dosis altas de 400 a 1000 miligramos, eso decía en la diapositiva, y yo ya les dije que no se debe de pasar los 200 miligramos. No aparece de manera inmediata, pero sí aparece después de 6 meses de tratamiento y es mucho más común en las personas que reciben dosis elevadas, por ejemplo 400 en vez de 200, digamos, diarios. Peor si le dan 1000, hay más probabilidad. Y vuelvo a repetir, la enfermedad no producida por fármacos siempre es mayor en las mujeres que en los hombres. Aparecen unas manchas como alas de mariposa en la cara. Eso aparece que hay un malestar tremendo en el organismo de esa persona. Una mujer que era concejal del partido de Johnny Fernández, que fue miembro del Consejo Municipal, Romy Paz, se llama, esa tenía ese lupus, o tiene, porque no es que no la tenga, entonces corticoides, pero esa tiene no medicamentoso, sino que tiene el lupus eritematoso genuino. Entonces eso es bueno tener en cuenta, y si conocen o por lo menos han escuchado desde el punto de vista político a esa mujer, es a patología. Bueno, entonces es importante tener presente también este hecho. Ya, lo que debemos de recordar es que además la hidralacina se mete con el ADN, pese a que está indicado este medicamento en la hipertensión arterial de las mujeres embarazadas. Y eso también vamos a hacer notar dentro de poquito en las siguientes diapositivas. Ya, usos terapéuticos, entonces la hidralacina solo debe ser empleada para el tratamiento de la hipertensión, solo cuando la combinación de un diurético y un agente beta-bloqueante no permiten un control adecuado. Es decir, si usted mezcla beta-bloqueantes, por ejemplo, con diuréticos, podría ser propranolol, atenolol, metoprolol, bueno,
celiprolol, lo que sea, asociado a diuréticos y no hay una respuesta, puede introducir además la hidralazina. Eso es lo que está diciendo aquí. La hidralazina nunca debe ser utilizada como un único fármaco porque, vuelvo a repetir, dentro de sus actividades genera dos problemas graves. El hecho de provocar la taquicardia refleja y, en segundo lugar, no es verdad, lo que hemos visto es la retención de sodio y agua. Entonces eso va a generar edema y demás cuestiones. Y no va a haber una respuesta adecuada a su acción antihipertensiva porque aumenta el volumen. Bueno, el tratamiento de la hipertensión debido al desarrollo de taquifilaxia secundaria a un aumento del gasto cardíaco y retención de líquido. Debe ser utilizado con mayor precaución en pacientes ancianos y en pacientes con enfermedad coronaria porque puede precipitar la angina cardíaca en aquellas personas que tienen eso, debido a la posibilidad de precipitar la isquemia a nivel del corazón. ¿Y por qué se va a producir isquemia a nivel del corazón si es un vasodilatador? Por la taquicardia que genera. Y recuerden que se usa ese término de taquicardia cuando la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos por minuto. De 100 para abajo no hay taquicardia, pero de 100 para arriba sí hay taquicardia. A mayor trabajo, mayor consumo de oxígeno. A mayor consumo de oxígeno y que además no haya un aporte adecuado de sangre a ese nivel, entonces tenemos como resultado entonces un acceso o un ataque de angina cardíaca o angina de pecho, así se conoce. Bueno, la dosis máxima recomendada es de 200 miligramos para evitar el desarrollo de lupus, que no aparece inmediatamente, pero ocurre dentro de los 6 meses de tratamiento con la hidralazina. Y recordemos que muchas mujeres que toman este medicamento por la hipertensión, sobre todo en los casos de preeclampsia, esas mujeres tienen que tener 9 meses de embarazo. Al 6º mes puede aparecer. Ahora, los acetiladores lentos presentan una mejor respuesta a esta dosificación con respecto a los acetiladores rápidos debido a su gran biodisponibilidad del fármaco. Entonces, ahí también tenemos las diferencias que podrían existir en los diferentes metabolizadores. Ya dije que independientemente del sexo, la mitad de la población del mundo son acetiladores rápidos y la mitad lentos, independientemente de que tengan diferencias raciales, aunque haya mencionado que es mucho más frecuente el lupus, pero no la acetilación, ¿no? En las mujeres de raza blanca, que ahora ustedes vieron eso. Ya la hidralazina se ha utilizado ampliamente en la hipertensión durante el embarazo. Entonces, sin embargo, debe ser empleada con precaución al comienzo de la gestación, ya que la hidralazina se combina con el ADN, dando la reacción de Ames positiva. Ahora voy a explicar esto de Ames, ¿no? Ames es un apellido de un científico norteamericano que a través de una prueba que lleva su apellido, ¿no, verdad? Entonces se puede llegar a determinar la acción agresiva que tiene, en este caso, la hidralazina sobre el ADN de las mujeres embarazadas. Entonces, esa prueba, si es positiva, entonces quiere decir que hay una intromisión en el ADN y es mejor suspenderlo, porque si no va a haber problemas. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Entonces, sin embargo, debe ser empleada con precaución al comienzo de la gestación, porque recuerden, al comienzo de la gestación hay una multiplicación celular mucho más notable, ¿no es verdad?, que en los meses posteriores, para el tamaño que tiene, digamos, el huevo, vamos a decir así, porque el óvulo, cuando se une con el espermatozoide, forma un huevo. Cuando se implanta, o durante ese periodo que
va desde la fecundación hasta la implantación. Entonces se van multiplicando las células violentamente, formando lo que se denomina mórula, o sea, se parece a una mora o a un racimo de uvas, si ustedes quieren, chiquitito. Entonces, por la gran multiplicación, después se va a formar, digamos, una vez que se ha implantado, el disco embrionario, y luego aparecen las diferentes capas embrionarias, como ustedes conocen, ¿no?, por las asignaturas de los primeros años de la carrera de medicina. Bueno, muy bien. Entonces, preparados y vías de administración, a ver cómo vamos a encontrar este medicamento en el comercio para poderlo utilizar. Entonces, el clorhidrato de hidralazina viene con el nombre de, o por lo menos salió en el comercio, al comercio, con el nombre de apresolina. Puede haber otros nombres comerciales, ya está igual. Entonces, tenemos en tabletas de 10, 25, 50 y 100 miligramos. Ampollas de 1 ml con 20 miligramos y dosis recomendadas de 25 a 100 miligramos 2 veces por día. Si damos esta dosis máxima, 100 miligramos si doy en la mañana y 100 miligramos en la noche, son los 200 miligramos admitidos como dosis tope para evitar los efectos secundarios, sobre todo los relacionados con el lupus eritematoso. Aunque los otros efectos que hemos hablado, que también son secundarios, como la taquicardia refleja y además la retención de sodio y agua, se resuelve asociando o beta-bloqueantes o diuréticos. La hidralazina por vía intramuscular o intravenosa de 20 a 40 miligramos cuando exista una necesidad urgente de bajar la presión arterial. También se puede hacer eso, digamos, sobre todo en pacientes que están internados en los hospitales. Y con eso damos por finalizado este tema. Ahora vamos a ver otro tema cortito. El minoxidil. El minoxidil es un fármaco que se creó para el tratamiento de la hipertensión arterial. Pero hoy en día ya no se usa ese medicamento para la hipertensión, no porque sea malo, digamos. Es bien para bajar la presión arterial, pero la industria farmacéutica poco y nada le interesa resolver el problema de la salud de los seres humanos. Lo que le interesa a la industria farmacéutica entonces es ganar dinero, y como cada vez que se forman médicos tiene la industria farmacéutica más venteros, ¿no? O sea, ustedes son personas que les van a volver millonarios a los de la industria farmacéutica, y además no hay gratis eso. No puede decir al médico, a ver, doctora, véame para este paciente, no tiene plata, pero cuando ya lo ve y le da la medicación, obligatoriamente hay que ir a comprar el medicamento. Así que ustedes resultan eso. Y hay médicos que viajan con eso porque hacen convenios con las empresas farmacéuticas, le recetan sus productos y le mandan pasajes a Cancún o lo que sea, y por $4 se venden los médicos por eso, ¿no? Eso hacen. Bueno, viajan a todos los lados y ya está. Entonces, eso es lo que ocurre también en el sentido comercial de la medicina. Y las cajas, por ejemplo, la caja que tiene la universidad vive en un fracaso total, porque para comprar medicamentos de las empresas farmacéuticas, entonces los directivos reciben lo que se denomina el diezmo. Entonces reciben un porcentaje de la compra de sus medicamentos y se vuelven millonarios mientras lo funden al seguro. Ya está. Eso es. Siempre ocurre eso. El ser humano, y además en nuestro país, siempre metido dentro de la corrupción. No hay otra cosa. Ya, entonces vamos a ver el minoxidil. Y este ya no sirve para la hipertensión. No hay pues en el comercio, digamos. No es que no sirve. Sino que han visto que es más interesante
venderlo este producto para que le crezca el cabello a la gente. Y como en realidad no resuelve el problema del cabello, mientras que lo use, sí, le va a salir pelo. Pero deja de usarlo, para que se vuelve el pelón. Entonces es más bonito andar con cabello y cuesta más caro. Las lociones son carísimas, ¿no? Entonces la gente ha dicho, la gente de la industria farmacéutica, ¿por qué voy a hacer medicamentos? Me van a pagar un precio por una tableta. En cambio puedo vender los 200 bolivianos esta loción que se echen al pelo para que queden bonitos, digamos. Y mientras lo usen, obviamente van a tener pelo. Pero este es un medicamento que sirve para la hipertensión arterial. Incluso podrían molerse las tabletas, diluirlas en agua y echarse en el cuero cabelludo, que saliese más barato que comprar la loción. Pero la industria dijo, ya no lo produzcamos en tabletas. Entonces, produzcamos en loción, ya no. Pero vuelvo a repetir, lo hemos puesto aquí porque es un medicamento que se ha creado para la hipertensión, no para otra cosa. Ya. Pero vuelvo a repetir, ya en el comercio no hay para la hipertensión, hay para el crecimiento del pelo. Pues ustedes pueden conseguir en las diferentes farmacias para eso, para que crezca el pelo. Bueno, su descubrimiento fue en 1965, fue un avance importante también en el tratamiento de la hipertensión, siendo eficaz en las formas más graves y resistentes, incluso, miren ustedes. No es que sea un mal medicamento, lo que pasa es que si la industria farmacéutica ve que gana más plata vendiendo para que crezca el pelo, entonces lo hace, pues no. Los negocios son negocios, para eso abrieron el boliche, si no, no tiene sentido. Bueno, es un resumen de todo lo que vamos a hablar ahora sobre este fármaco. Entonces tenemos vasodilatadores arteriales directos. De eso ya hemos hablado de la hidralacina. Vuelvo a repetir, provoca óxido nítrico o óxido nitroso en el endotelio vascular y eso genera la relajación de la musculatura lisa, pero además estimula el factor de relajación endotelial de los vasos sanguíneos arteriales, la hidralacina. Como consecuencia de eso, provoca vasodilatación, se estimulan los vasoreceptores, genera taquicardia, pero además esa vasodilatación genera la liberación de renina, angiotensina, aldosterona, reteniendo sodio y agua. Eso es. Ahora vamos a ver el minoxidil, que son vasodilatadores arteriales específicos. Si me preguntan, ¿funciona a nivel venoso? No, porque son vasodilatadores arteriales específicos. Después hay vasodilatadores que no son específicos y tienen acción sobre las arterias y las venas. ¿Cuál es ese ejemplo? El nitrocruciato de sodio. Este es el único fármaco que sirve para resolver inmediatamente las hipertensiones graves. Si llega a un hospital, esto se usa. Pero el problema de ese nitrocruciato, vamos a ver, forma dos cosas. Los tiocianatos que inhiben la liberación de la hormona tiroidea, o sea, generan hipotiroidismo, este nitrocruciato de sodio, pero además, ¿no es cierto?, es productor de, digamos, de veneno como la cicuta y demás cuestiones que vamos a ver más adelante. Ya, ahora nos vamos a meter al tema. El mecanismo de acción se metaboliza mediante una enzima que es la sulfotransferasa hepática hacia una molécula activa de óxido nítrico y el sulfato de minoxidil. Este óxido nítrico, recordemos, es un vasodilatador, pero también lo vamos a ver como anestésico en algún momento. Pero en el organismo funciona como un vasodilatador a nivel de los vasos de resistencia, que son los vasos arteriales.
En cambio, los vasos de capacitancia son los vasos venosos. Ya. El sulfato de minoxidil activa los canales de potasio. Recuerden que el potasio, por ejemplo, el consumir potasio. Ahora vamos a hablar un poco del potasio. Las bananas, por ejemplo, tienen potasio. La desgracia de las bananas es que una banana tiene alrededor de 20 calorías y engorda mucho, pero es un buen regulador de la presión arterial porque contiene potasio. El potasio tiende a bajar la presión arterial. Por ejemplo, si en vez de utilizar cloruro de sodio en la mesa para salar la carne, usaríamos cloruro de potasio, la gente tendería a tener presión arterial baja. El potasio es muy importante. Entonces, el sulfato de minoxidil activa los canales de potasio regulados por ATP y permite el flujo de salida de este elemento. Entonces, eso va a generar una hiperpolarización. Entonces, para recordar eso de la hiperpolarización, me voy a permitir hacer un gráfico también para que todo el mundo se acuerde de lo que se trata. Entonces yo hago un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí pongo el punto cero, que es el umbral. Esto es positivo y esto es negativo. Si yo hablo de que aquí tengo menos 90 milivoltios, por ejemplo, menos 90 milivoltios, entonces se va a producir la despolarización. Luego va a haber una muesca, luego una meseta, la repolarización, y si esto baja mucho más de los menos 90, este estado de aquí se llama hiperpolarización. O sea que se vuelve más negativo de lo normal. Eso es una hiperpolarización. Y eso entonces está hablando, ¿no? ¿De quién entonces? Del músculo liso, porque lógicamente los vasos sanguíneos, ¿no? En su estructura, sobre todo las metaarteriolas, ¿no? Contienen un alto contenido de músculo liso. Y ese músculo liso, entonces, es el que trabaja funcionando como válvulas. Las metaarteriolas, recuerden, que regulan el funcionamiento de los capilares. Si uno mira la palma de sus manos, va a haber puntos blancos y puntos rojos. Los puntos rojos quiere decir que está circulando la sangre, y los puntos blancos no, las metaarteriolas han cerrado, porque esas células que están rodeando esos puntos blancos no necesitan de nada, no necesitan de oxígeno, de nutrientes, de todo lo que ustedes vean, vitaminas, minerales. En cambio, los puntos rojos sí. Y luego de un cierto tiempo de estar mirando así, vamos a ver que esos puntos blancos se van volviendo rojos ya también por la necesidad que tienen las células. Recuerden que ese funcionamiento vascular está en relación a las necesidades de las células de los tejidos. Y solamente el sistema nervioso central no tiene capilares, entonces ya está. Todo lo demás sí tiene. Peor ya a nivel del ojo, del riñón, de los pulmones, hay muchos capilares, ¿no? Entonces, esa hiperpolarización, o sea, esa mayor negatividad en el músculo liso vascular genera la relajación y, por lo tanto, si hay relajación, hay caída de la presión. Y si hay caída de la presión, entonces estamos hablando, lógicamente, de una hipertensión. Aquí tenemos todos los fármacos que vamos a usar para el tratamiento de la hipertensión. En este cuadro tenemos eso. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí fármacos antihipertensivos, sitio de acción de los antihipertensivos. Hay fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, la alfa-metildopa, la clonidina, en las terminaciones simpáticas, la reserpina, la guanetidina. Los diuréticos modifican el volumen
haciendo que al orinar la persona pierda agua y al perder agua disminuya la presión. Los beta bloqueantes ya hemos visto que tienen dos acciones importantes, una a nivel de los receptores beta 1 adrenérgico, bloqueando las 4 propiedades del corazón, o sea, haciendo disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la conductividad y la excitabilidad. También tenemos medicamentos que actúan sobre los ganglios simpáticos, como el trimethophan, como pueden ver ahí. Los alfa bloqueadores, es decir, específicos, porque también podemos encontrar dentro de los beta bloqueantes los llamados de tercera generación, como el celiprolol, el abetalol, pero también hay solos como el prazosin. Realmente esto se usa más en patologías vasculares como en la enfermedad de Raynaud. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hay 2 ejemplitos aquí, pero ustedes saben que hay un arsenal de esto, el captopril, el enalapril, lisinopril, etcétera, etcétera, pertenecen a ese grupo, ¿no? Los que actúan de manera directa sobre el músculo liso vascular, tenemos vasodilatadores directos. Ya hemos hablado de la hidralazina, estamos hablando del minoxidil, el diazóxido y el nitroprusiato de sodio también. Y los calcio antagonistas, que ya hemos visto que hay 3 grupos de ellos, ¿no es cierto?, donde tenemos el nifedipino como representante de las 1,4-dihidropiridina, y también tenemos obviamente el verapamilo y el litiazem, que son fármacos que afectan más los canales de calcio L voltaje dependientes. Así es todo el término que hay que referirse cuando se habla de esos fármacos. Bueno, la farmacodinamia produce entonces una vasodilatación arteriolar, porque son vasodilatadores arteriolares sin efecto en los vasos de capacitancia. ¿Cuáles son los vasos de capacitancia? Pues son las venas. Las venas son reservorios de sangre cuando hay necesidades. Entonces recién se liberan. Recuerden que incluso en los miembros inferiores hay venas superficiales, que son las venas internas y externas, pero también hay un sistema venoso profundo. Por eso que mucha gente se hace cirugía, pero hay que hacer una valoración vascular para hacer eso. No porque tenga varices hay que sacarla, a veces no se puede, porque no están funcionando ni las superficiales ni las profundas, y si le hacen una cirugía en ese sentido, entonces la cosa viene mal. Bueno, incrementa el flujo hacia la piel, músculo estriado, tubo digestivo y corazón, más que hacia el sistema nervioso central con respecto a su acción farmacológica. De nuevo, la hidralazina y el minoxidil, que es el fármaco que estamos viendo, entonces tiene una acción sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos. Bueno, muy bien. Ahora seguimos con la farmacodinamia, o sea, la acción del fármaco, el aumento del flujo hacia el corazón, entonces se relaciona con un incremento reflejo de la contractilidad miocárdica y aumento del gasto cardíaco. Hace exactamente lo mismo que la hidralazina, o sea, va a generar por la vasodilatación una actividad hacia el sistema nervioso central, que es la taquicardia refleja. Entonces, ese aumento del gasto cardíaco se debe al efecto sobre la resistencia vascular periférica para incrementar la circulación venosa. Si queremos recordar un poco de eso, y me permiten hacer mi feo dibujo, pero que es muy útil para mí. Entonces, aquí tengo la aurícula derecha, aquí tengo la izquierda. Entonces tengo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y todos saben que sobre la desembocadura de la aurícula derecha y a este nivel cerca del tabique
interauricular está el nódulo sinusal, después tenemos el auriculoventricular, que hace gis con la red de Purkinje, y luego aquí tenemos la emergencia de un vaso grande que es la aorta, y esta aorta entonces permite la salida de la arteria carótida primitiva, la cual tiene unos receptores que son los vasoreceptores, y entonces cuando hay vasodilatación arteriolar, este receptor, que es el vasoreceptor, detecta ese problema y envía señales hacia la base del cuarto ventrículo, que es bulbo protuberancial. Entonces aquí tenemos el centro cardiovascular y entonces vuelve esto hacia el corazón. Esta vasodilatación genera esta taquicardia refleja porque el organismo dice, se está cayendo la presión arterial, hace algo. Entonces para hacer algo aumenta la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca está aumentando lo que se denomina trabajo del corazón. Y ese trabajo del corazón obviamente genera la formación de ATP, pero a partir de los lípidos, no de la glucosa. Uno de los aportantes son los lípidos, por eso el corazón generalmente está rodeado de grasa, no saca de la glucosa, no tiene nada que ver con la glucosa. Y este ATP genera calor y trabajo del corazón. Entonces mayor cantidad de sístole y diástole que se manifiesta por el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Esa taquicardia refleja, entonces está gastando energía y puede precipitar un acceso de angina cardíaca en las personas que ya obviamente tienen arteriosclerosis a nivel de los vasos coronarios cardíacos, ¿no es cierto? O en el caso de los pacientes que tienen una angina cardíaca o espasmo, la combinación entre arteriosclerosis y espasmo puede generar una precipitación de la angina cardíaca. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Entonces ese aumento del gasto cardíaco se debe al efecto sobre la resistencia vascular periférica porque la está relajando para incrementar la circulación venosa al corazón. Y esta probablemente depende del incremento del flujo en los lechos vasculares regionales, o sea, a nivel del corazón mismo, ¿no? Entonces eso es lo que va a llegar a producir el minoxidil. Bueno, también es un vasodilatador renal. Recuerden que a nivel renal, ¿no es cierto?, para recordar también, porque es bueno hacerlo, ocurre lo mismo que la dilatación. O sea, este vaso va a llegar al riñón. Y el riñón, que lo estoy dibujando ahí, tiene un elemento importante que se llama nefrona, y eso es lo que nos interesa, la nefrona. Y esta nefrona está constituida obviamente por la cápsula de Bowman y después el ovillo capilar que tenemos aquí. Y aquí esta es la arteria aferente. Y esta arteria aferente lleva la sangre. Si hay vasodilatación renal, entonces aquí hay un sensor que se llama mácula. Y esta mácula estimula este aparato justaglomerular. Y este aparato justaglomerular secreta renina. Y esta renina entonces viaja por el torrente circulatorio hacia el hígado, donde hay un producto que genera el hígado que se llama angiotensinógeno. Y entonces la renina actúa sobre esto y forma la angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 entonces viaja por la circulación hacia los pulmones, donde la angiotensina 1 más la enzima, digamos, denominada ECA, ¿no?, enzima convertidora de angiotensina, transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 entonces viaja a la glándula suprarrenal, donde se produce aldosterona.
y entonces esta angiotensina estimula los receptores AT1 y AT2, generando la producción de aldosterona sobre los receptores AT1, y entonces esta aldosterona retiene sodio y agua, más agua, y entonces aumenta el volumen. Entonces eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Por eso habla de estos mecanismos renales intrínsecos de la regulación de la liberación de renina, por eso está hablando sobre eso. Entonces, lógicamente, ¿no?, para entender la farmacología, obligatoriamente hay que saber fisiología, si no, no puede. No, que de ahí sale el problema mayúsculo de la acción de los fármacos. Que no sabe fisiología, pues no sabe, nunca va a saber farmacología, ¿no? Puede pasar de años, indudable, porque, digamos, puede copiar, puede hacer lo que sea, o aprenderse de memoria, pero no saber de dónde sale. Lo ideal es saber eso, ¿no? Entonces, porque todo lo que está escrito ahí yo se lo he mostrado en mi libro. Entonces no es problemático. No es muy problemática la farmacología. En realidad no es. Ya, la farmacocinética, entonces absorción, metabolismo y excreción. Entonces se absorbe por el tubo digestivo. Ya les he dicho que en el comercio, si van a buscar en la farmacia, no hay. Porque a la industria farmacéutica no le conviene. En otros países puede haber, pero aquí no hay. Ya, las concentraciones sanguíneas máximas aparecen 1 hora después de haber suministrado C por vía oral. El principal metabolito es un conjugado glucurónico en la posición amino-óxido en el anillo de pirimidina. Obviamente de minoxidil, de eso estamos hablando ahora en este momento. Ya este es menos activo, pero persiste más tiempo en el organismo, tiene una vida media plasmática de 3 a 4 horas, pero su duración de acción es de 24 horas. Solo el 20% del medicamento absorbido se excreta sin cambios a través de la orina, y la principal vía de eliminación es el metabolismo hepático, lo mismo que ocurría por la hidralacina. Simplemente la diferencia existe que además la hidralacina se puede metabolizar en la segunda porción del intestino delgado. Estoy hablando sobre todo del tubo D. Ya. Efectos adversos se puede dividir entre retención de líquido. ¿Por qué hace eso? Porque al generar vasodilatación estimula esta mácula, genera la liberación de renina. Esta angiotensina, que no se transforma en angiotensina 1, viaja al pulmón, la enzima convertidora de angiotensina que está a nivel del pulmón, entonces transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, después al actuar sobre receptores AT1 de la aldosterona, retiene sodio y agua. Aumenta el volumen y entonces aumenta también la presión. Por eso está hablando de la retención de líquidos. ¿Cuáles son los líquidos? El agua. ¿Cuál es la sal del cloruro de sodio? Depende del incremento de la reabsorción en los túbulos renales proximales como consecuencia a la presión del riego renal reducido y a la estimulación refleja de los receptores alfa adrenérgicos de los túbulos renales. Entonces también hay una participación, como ustedes pueden ver, en esa actividad simpática, la liberación de adrenalina y noradrenalina, que tienen efectos alfa adrenérgicos. De eso está hablando. Ya. La retención del líquido se controla con el suministro de un diurético, o sea, minoxidil más un diurético, que generalmente la industria farmacéutica lo mezcla con diuréticos de tipo de las tiacidas, como la hidroclorotiacida, ¿no? Aquí habla de las tiacidas. Las tiacidas son diuréticos, entonces, que vamos a ver lógicamente también toda su farmacología con respecto a la hipertensión, o tal vez un diurético de Lassa. Y de los diuréticos de Lassa, el más utilizado
es la furosemida, pero de hecho ya nos está diciendo dónde va a actuar. Esos diuréticos de grasa se llaman así porque actúan a nivel del asa de Henle. En cambio, los diacídicos tienen una actividad sobre todo en el tercio final del túbulo proximal y el tercio inicial del túbulo distal. Ahí tienen esas acciones, efectos cardiovasculares. Entonces va a generar taquicardia por la vasodilatación, que se va a caracterizar porque el paciente va a decir que tiene mucha fatiga, muchas palpitaciones a nivel de su corazón cuando se le dé el medicamento. Y a los efectos adversos es posible que induzca a una isquemia miocárdica por la taquicardia en sujetos, sobre todo, que ya tengan problemas en sus arterias coronarias, como vuelvo a repetir, es la angina cardíaca, ya sea esta arteriosclerótica, espástica o hipertensión pulmonar, que puede llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, sobre todo no solamente por la taquicardia que produce, sino por la retención de sodio y agua que puede repercutir en ese problema. Efecto adverso: puede haber derrame pericardio, poco frecuente. Cuando es leve, asintomático, es necesario vigilar para evitar el progreso. Este derrame desaparece una vez se haya suspendido el fármaco. Suelen observarse ondas T aplanadas. Recuerden que la onda T es repolarización ventricular e invertidas en el electrocardiograma. Estas no son de origen isquémico, porque la isquemia, ¿no es cierto?, cardíaca provoca ese aplanamiento o inversión de la onda T. Ya, efectos adversos. Fíjense, aquí tenemos hipertricosis. ¿Qué significa hipertricosis? Crecimiento del pelo. A las mujeres no les convendría usar este medicamento porque si les sale pelo por todos lados, van a tener los brazos, las piernas, ¿no? En cambio, en el hombre no habría muchos problemas en ese sentido. Ya, entonces, este hecho de que provoca hipertricosis se ha utilizado para que exista enloción para aplicación directa en el cuero cabelludo a las personas que se ponen calvas. Sobre todo en la calvicie relacionada por andrógenos, o sea, por hormonas. En pacientes que reciben tratamiento durante el tiempo prolongado ocurre en la cara, espalda y brazo el desarrollo de esa hipertricosis. Otros efectos son poco frecuentes como exantema, síndrome de Stevens-Johnson, intolerancia a la glucosa, ¿no?, con la generación de ampollas a nivel de la piel, que son serosanguinolentas, formación de anticuerpos antinucleares, y además puede generar una disminución de la cantidad de plaquetas que se manifiesta como una trombocitopenia. Ya, preparados y días de administración: se extienden tabletas de 10 miligramos, dosis usual 20 miligramos, 2 veces por día local. Minoxidil tópico, vean, tópico, se comercializa para tratar la calvicie masculina en solución al 2%, al 5%. Obviamente una solución de 2% es más, digamos, menos concentrada, vamos a decir, un 5% más concentrada. 2 veces por día en el vértice del cuero cabelludo. Hay que hacerse masaje, digamos, y empieza a desarrollar el pelo. Mientras use la loción, va a tener pelito. Deja de usar, desaparece otra vez. Entonces es gasto permanente, y entonces eso le conviene a la industria farmacéutica, que genera este producto, ¿no?, ¿verdad?, con la finalidad de mejorar la calvicie y mejorar sus bolsillos de la industria farmacéutica. Listo, porque pelón va a seguir siendo, solamente momentáneo ese tratamiento. Se utiliza en la hipertensión moderada y grave, siempre asociada con un diurético para evitar la retención de sodio y agua, y un antagonista de los receptores beta D. Exactamente lo mismo en términos de asociación que la hidralacina. También se utiliza
En la hipertensión grave en niños, como en los casos de glomerulonefritis, hipertensión renovascular y trastornos congénitos que puedan estar relacionadas con ese grupo etario, que son los niños. Puede usar eso también. Ya, aplicaciones terapéuticas en adultos, dosis inicial de 2.5 a 5 miligramos 2 veces por día. Se aumenta cada 2 a 3 días en 5 a 10 miligramos hasta controlar la presión. La dosis máxima es 100 miligramos diarios. En niños la dosis inicial es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo diario y la dosis usual de 0,5 miligramos por kilo. Aquí tienen minoxidil tópico en solución al 5% para el crecimiento o tratamiento de la calvicie, caer pelo, ¿no? Del cabello sobre todo. Ya, entonces ahí tenemos esa presentación, que es la que se vende. Aplicaciones terapéuticas. Entonces el minoxidil tópico se comercializa en la actualidad para tratar la calvicie masculina, alopecia androgénica. Les vuelvo a repetir, está relacionada con la producción de andrógenos, la testosterona, por ejemplo. El minoxidil como solución al 2% está indicado en varones como en mujeres. La aplicación de 1 ml 2 veces al día en el vértice del cuero cabelludo produce el resultado en 4 meses. Con la solución al 5%, que es mucho más concentrada, los resultados se observan en 2 meses. Digamos, con ambos el tratamiento debe de continuarse de manera permanente. Por favor, señor cliente, no se olvide de su peloncita. Venga nomás a la farmacia, llénenos de platita. Bueno, ahora haces esperar la cabeza y listo, venga pelón. Es más barato y igual nadie se va a enojar porque sea pelón. Hay harto. Como el doctor Benny Ferreira, cuando dice, rector, me preguntó sobre eso. Yo le dije, no se preocupe, va a ser usted pelón toda la vida, así que no busque tratamiento, porque cuando yo hice dermatología, todos mis profesores de dermatología que habían ahí, o por lo menos todos los que estaban ahí, todos eran pelones. Entonces, si los dermatólogos no resuelven su problema, me van a resolver lo de la gente, ¿no? Ya está, ahí está lo que va a ocurrir con el pelito. Entonces, aquí está pelón, ya somos su locioncita y ya me creció el pelo, pero deja de usarla, va a seguir pelón. Eso. En línea general. Muy bien. Con eso vamos a terminar el tema del día de hoy. ¿No? Pese que faltan algunos minutos, pero el grupo A4 se va a tener que ir al laboratorio y ya hemos avanzado un par más. Bueno, todavía nos falta varios por tocar todavía. El miércoles iremos a avanzar. Lunes de la próxima semana no hay clases, ¿no? Porque hay elecciones, entonces ahí habrá un descanso, digamos, obligado, ¿no? Por las elecciones.